bienvenidos una vez más a este espacio, este canal que ya saben que es con mucho cariño para todos ustedes. Si es la primera vez que me visitas, yo soy Trixie, yo soy una mexicana que vive en Chile. Y si quieres conocer un poquito más de estos dos países, estás en el lugar indicado. Bienvenidos. Bueno, pues al día de hoy vamos a estar igual analizando uno de estos pensamientos que muchas veces los chilenos tienen acerca de los mexicanos. Y realmente es que tendemos a hacernos ideas cuando no conocemos bien, ¿no? Entonces, eso es totalmente normal. Tendemos también a hacernos imágenes, porque eso es lo primero que buscamos, siempre, por medio de las imágenes es donde codificamos todo y así podemos entender un poco lo que está fuera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues de todos modos esto va a pasar con los mexicanos y no solamente con los mexicanos, pasa en muchos países. Yo recuerdo que cuando estaba igual en la secundaria, que tenía algunos maestros de la secundaria que también viajando, pues se les hacía un poco extraño el concepto que otros países tenían acerca de los mexicanos. Los mexicanos también teníamos muchos conceptos erróneos de muchos otros países, por ejemplo, ¿no? Como lo era en ese entonces, lo estoy hablando de finales de los 90s, ¿no? Como a lo mejor, por ejemplo, con Alaska, ¿no? Pues mucha gente todavía se imaginaba que en Alaska pues veías a este tipo de personas que vivían en los iglús y cubiertos de pieles y todas esas cosas, ¿no? Entonces les digo, pues cuando no conocemos realmente, pues tendemos a hacernos estas imágenes y pensar que así como de repente lo podemos ver, les digo, en alguna película o en alguna imagen, alguna serie o lo que sea, pues que las cosas son así, ¿no? Entonces, ya también tengo algunos videos de repente hablándoles sobre este tema y algunos otros, pero hoy lo vamos a sintetizar, ¿no? Y a ver otros que en ese momento pues tampoco les hablé. Así que bueno, pues eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El concepto, muchos conceptos que todavía tienen los chilenos acerca de los mexicanos. Y bueno, el primero es que en alguna vez también sí se los platiqué acerca sobre a lo mejor no es un concepto en sí de los mexicanos, pero sí quizá un concepto respecto al lenguaje, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, te vas a encontrar con muchos chilenos, y no creo que solamente sean los chilenos, sino de varias partes de Latinoamérica, que escriben el nombre de México con J, ¿no? Entonces, de hecho, en alguna ocasión, eso no sé si se los platiqué en algún video, pero en una ocasión, por ejemplo, una profesora de aquí de Chile, profesora de mis hijos, no recuerdo si era profesora, no creo que hubiera sido profesora de español, pero tenía que ver algo así como con las actividades culturales de la escuela, ¿no? Porque en la escuela había una actividad sobre las diferentes culturas, ¿no? Y porque esta escuela también pues tiene a muchos niños extranjeros. Entonces, pues hay niños venezolanos, colombianos, y haitianos, peruanos, chinos, y bueno, pues los míos eran los únicos mexicanos. Nos pidió de favor que si podíamos participar en estas actividades de la escuela y obviamente pues vestidos con los trajes típicos de México, ¿no? Entonces ella llegó con un letrero que decía México con J y me dijo, ¿verdad? Así ella muy segura y me dice, ¿verdad que México se escribe con J? Y yo le dije, no. Entonces me dice, ¿pero por qué no? Si eso es lógico y no sé cuánto, y entonces ¿cómo se escribe? Y yo le dije, México se escribe con X, ¿no? Y esto a nosotros, por ejemplo, cuando estás en la escuela, en la primaria, ¿no? Desde que empiezas a aprender el nombre de tu país, empiezas a escribirlo, siempre los profesores nos dicen, o los papás nos dicen que México se escribe con X y no con J, porque los españoles no sabían pronunciar sh. No existía esa pronunciación en el idioma español. Entonces, para no complicarse la existencia, pues México lo escribían con J, con X, pero pues es que en realidad México es una palabra náhuatl y realmente se pronuncia México o Mexico. No estoy segura porque no hablo náhuatl, pero es algo así, México o México. No sé, realmente es algo que nunca pude ver con mis ancestros. Obviamente tenemos muchas palabras en náhuatl, pero no sé cómo se pronuncia. Entonces, pero como no existía la terminación sh, entonces los españoles, o sea, en España también habiendo esta como división
del idioma español, porque recordemos también que, bueno, estamos hablando de hace más de 500 años, entonces el español que se hablaba en ese entonces no se habla ahora, o bueno, ha sufrido muchos cambios, ¿no? Entonces, pues también había partes en España donde ciertas terminaciones se escribían con J y ciertas terminaciones se escribían con X. En la pronunciación, no solamente de México, sino de muchas otras palabras, ¿no? Entonces, la RAE dice que es correcto escribir con J y con X por esas terminaciones que España tenía, pero si tú no quieres pasar como una persona ignorante, nunca lo escribas con J, o sea, porque aunque la RAE lo acepte decir que México se escribe con J, los mexicanos no aceptamos que México se escriba con J porque siempre se ha escrito con X, ¿no? Es parte de la identidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que Chile se llame Chile y que para nosotros los mexicanos el chile sea una verdura picante, pues no por eso le vamos a decir a chile ají, ¿verdad? Entonces o sea, no le vamos a cambiar el nombre porque para nosotros nos suene así, o para los chilenos más bien el ají sea chile, o no, más bien para los mexicanos ají sea chile y para los chilenos chile sea chile. No sé si me di a entender, pero es algo así. Entonces, si no quieres así como tener pleito con los mexicanos, entonces no escribas nunca México con J. Luego también está muchísimos chilenos. También cuando les hablo que soy de México, pues muchos piensan que México es un país tropical. La verdad no sé por qué es que tienen este concepto, pero sí piensan que México es como, pues sí, es como un país donde hace muchísimo calor y todo es tropical. No sé, incluso nos imaginen de repente pues como con taparrabos o algo por el estilo, porque sí es muy insistente eso de que México es un país tropical. Y la verdad es que en México tenemos muchos climas diferentes, igual que en Chile. México y Chile tienen un clima muy parecido hasta cierto punto. Porque obviamente pues Chile al estar ya mucho más hacia abajo del Ecuador, pues bueno, pues ya está casi pegadito al polo sur, ¿no? Entonces, y México está más bien como hacia el trópico de Cáncer, ¿no? Entonces, el clima de México es muy diverso y es muy rico también porque la parte central es mucho más estable, es un clima muchísimo más estable. La parte del norte hace mucho calor porque es desértico y la parte del sur ahí sí es como más tropical porque hay más selva, ¿no? Entonces ahí pues quizá haga también mucho calor y les digo, pero mucho calor húmedo, mientras que en el norte pues es mucho calor seco. Las partes altas de México, por ejemplo, lo que es Ciudad de México y o sea, Estado de México, todo eso que es muy alto, que estamos a 2000 y fracción de metros sobre nivel del mar, pues obviamente la temperatura, como hay más bosque, entonces pues por lo tanto pues es un poco más frío, aunque solamente en las partes altas o más altas neva, ¿no? Por ejemplo como aquí estamos a 400 o 600 metros, no me acuerdo, sobre el nivel del mar, pero les voy a dejar la cifra por aquí. Hay mucho frío y neva de repente, pero porque pues estamos mucho más al sur, ¿no? Entonces, eso es por ejemplo, pues lo que puede cambiar en el clima. Y aquí en Chile, por ejemplo, una de las diferencias es que si tú vas aquí a las playas a Chile, al menos en esta parte central, no sé en el norte, pero me imagino que es más o menos así porque el Pacífico es muy frío. Si vas, por ejemplo, ahorita que estamos en invierno, si tú vas a Viña del Mar o a Valparaíso o cualquiera de estas playas hermosas que tiene Chile también, va a ser muchísimo frío, mucho. A comparación o a diferencia de México, que cualquier época del año que vayas, pues siempre las playas van a ser muy calurosas, aunque el agua sea fría, ¿no? Por ejemplo, playas como por ahí de Rosarito, o en Baja California, o sea que el mar del Pacífico es tan helado, a pesar de que incluso estés en el desierto, el agua va a estar heladísima. Por ejemplo, por la parte del Golfo, el agua es un poco más
tibia, por así decirlo, y ya lo que empieza en la parte del mar Caribe, ya por ejemplo en Quintana Roo, o sea Cancún, Cancún, Tulum, o sea todo lo que es la Riviera Maya y todas esas partes, pues el agua es muy muy tibiecita, pero igual hacia el lado donde vayas va a ser muchísimo calor, a diferencia de aquí, ¿no? Entonces realmente no tenemos un clima tropical, tampoco andamos en taparrabo, es más bien compartimos muchísimas variedades de clima, igual que aquí en Chile. Otra cosa también que tienden mucho a pensar los chilenos es que en México somos muy machistas, y se los he platicado, les digo, esto también en varios videos. El concepto que tienen es por las películas, ¿no? Porque, bueno, pues ya saben, por ejemplo, esas películas de Antonio Aguilar, de Pedro Infante, de Jorge Negrete y todas esas cosas donde, bueno, pues se ve obviamente al charro mexicano pues ser como muy machista. Pues eso tienden a pensar que somos, los mexicanos somos muy machistas. Pero la verdad y la realidad es que es todo lo contrario. En México más bien somos muy matriarcales, demasiado, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes lo ven, por ejemplo, lo más sagrado que nosotros tenemos en México es nuestra Santa Madre. Entonces, por eso, cuando nos remientan, pues es la reacción enorme, ¿no? Entonces, puedes decir lo que tú quieras de tu padre, lo que tú quieras, pero con la madre no te metas. Los fines de semana, regularmente, obviamente, a lo mejor no ahorita con el bicho. Bueno, en México ahorita es como sálvese quien pueda y ande cada quien como quiera, ¿no? Pero sí, por ejemplo, todas las reuniones familiares siempre se hacen en torno a la abuelita. Muchos días de estos, abuelita. No te me acerques, te vengo como agua para el chocolate. ¿No? Siempre es, ay, es que vamos a ir a mi abuelita, vamos a ir a ver a mi abuelita, nos vamos a reunir, y todos los hijos se reúnen en los fines de semana para estar siempre en familia con la mamá o con la abuelita, ¿no? Entonces todo gira alrededor de las mujeres. Realmente eso de que en México somos machistas, más bien somos muy matriarcales. Les digo, todo gira alrededor de las mujeres, sobre todo de nuestra Santa Madre, y la mamá es regularmente la que tiene la última palabra en la casa. Anda, vamos, que les voy a leer la cartilla a los tres. Entonces, sí, obviamente, y como en todos los países, ¿no? Como en todos los países, como en todo el mundo, porque pues hemos visto también casos, por ejemplo, de machismo en Alemania, ¿no? En España, en Holanda, en todo eso. Si vemos las noticias, por ejemplo, las agresiones hacia las mujeres y todo, pues también pues por eso se combate a nivel mundial, ¿no? No se combate a nivel México porque seamos muy machistas, nada más. Realmente aquí en Chile también pues hay mucho machismo, ¿no? Pero así les digo que en general que México sea muy machista, la verdad es que no, es todo lo contrario, somos más bien, les digo, muy matriarcales. Pues por eso podrían hablar mal de de todos los hombres, pero no de las mujeres, y sobre todo, les digo, de nuestra madre. Nuestra madrecita es intocable, entonces pues no es tanto así. Y otra de las cosas, otro de los puntos que también tienden a pensar mucho es que México es muy pobre, muy pobre. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Yo creo que a lo mejor lo imaginan algo así como Haití, ¿no? De hecho, cuando yo daba catecismo, cuando estaba dando catecismo, tenía una alumnita de 8 años. Todas las veces que la veía, pues es de esas niñas que tienen la sangre pesada. Digo, pues ella no tiene la culpa, pero son de esas niñas que tienen la sangre pesada. Y siempre me decía, es que mis papás dicen que los mexicanos son muy pobres y no tienen nada para comer. Estoy cansado de esta miseria, tú. Hay que irnos para el otro lado del río, tú. ¿A qué nos quedamos? No hay nada de tragar en este lado. Entonces a mí me daba risa, ¿no? Le decía, sí, bueno, está bien, no hay problema. Les ponía un ejemplo, no sé, de la televisión o algo, y me decía, esta pequeñita, ¿no? Me decía, ¿verdad que en México no conocen la televisión? Porque mis papás dicen que en México son tan pobres que ni siquiera tienen televisión. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces no es tanto el problema, por ejemplo, pues obviamente con la niña, ¿no? Porque pues ella habla o escucha lo que los papás dicen. Más bien es la idea que los papás tenían. Y sí, es que realmente mucha gente tiende a pensar que en México somos muy pobres. Que sí hay mucha pobreza, sí lo hay, ¿no?
pero tampoco es así como que no es el concepto que tienen los chilenos. Y de hecho les voy a leer uno de los comentarios del último video que subí, es para explicarles un poquito, y porque hay muchos comentarios en videos que tengo un poco más vistos, como son las empresas mexicanas que están aquí en Chile, ¿no? Y que son muy populares, y muchas veces los chilenos no saben que son mexicanas. Entonces les voy a leer el mensaje, de todos modos se los voy a dejar por aquí. Te dice, es de El Porteño Varón. Dice: Trixie, te sugiero que te des una vuelta por Suiza y verás que también los días domingos no se trabaja. Esto es porque el video pasado, si es que no lo vieron, se los dejo por aquí. Estuve hablando sobre quiénes trabajamos más, si los mexicanos o los chilenos. Entonces dice: no se trabaja porque según las leyes del país, de Suiza, es un día que se debe preconizar la familia, y Chile también sigue esa regla. O sea, Chile es muy suizo, ¿no? Y en México no pasa lo mismo porque la gente trabaja más por la necesidad, ¿no? Y las leyes mexicanas no contemplan ese lado familiar. Más bien, ese derecho está vulnerado. El pueblo chileno en los años 90 protestó por eso mismo, porque tenían que trabajar más de la cuenta y no tenían tiempo para sus familiares. Muchísimas gracias, El Porteño Varón, por tu comentario. La verdad que yo leo todos sus comentarios, sean buenos o malos. Obviamente no voy a responder a todos. Pero aquí difiero mucho contigo, porque si fuera lo que tú dices, en este caso, se vería reflejado el crecimiento de las familias en Chile. Se vería realmente reflejado la alegría, ¿no? La felicidad que te da una familia. Y eso no se ve aquí en Chile realmente, porque tú sabes, por ejemplo, todavía hasta el 2018, no he visto las estadísticas hasta ahora, pero por al menos todavía en el 2018, Chile era el país con más suicidios en Latinoamérica. Chile era el país con más enfermedades mentales en Latinoamérica. Entonces, esa parte, por ejemplo, pues no te la da cuando realmente estás, o sea, cuando convives con la familia. Entonces, sí, por ejemplo, aquí hay muchísimos niños abandonados, y ya se los platiqué también en un video y se los voy a dejar también por aquí, donde incluso estuve platicando a Missouri, que Missouri es parte de la familia, ¿no? Es parte también, le digo, pues para mí, o sea, todos son mis hijos, ¿no? Incluyéndola a ella, porque ella, por ejemplo, fue una niña abandonada, o es una mujer ahora, ¿no? Abandonada. Entonces, sus papás tienen muy buen trabajo, sus papás trabajan en muy bueno, o sea, tienen puestos importantes dentro de su trabajo y ganan bastante bien, pero son papás que nunca se preocupan por si ella come, si está bien, si está viva siquiera, ¿no? Entonces, eso se ve bastante común aquí en Chile. Entonces, les digo, la verdad, la cantidad de niños abandonados es bastante grande. Entonces, por eso te digo, difiero mucho contigo, porque yo no veo esa parte donde los chilenos no trabajen tanto para hacerse cargo de sus familias. No digo obviamente que eso sea el caso de todos, pero sí conozco también, como se los platiqué en ese video, muchísimos chilenos que trabajan bastante duro y jamás ven a sus familias. Incluso se los dije, ¿no? Hay chilenos que si tienen que trabajar horas extras, trabajan horas extras. Estos que trabajan 7 días que descansan y 7 días que trabajan, pues hay días que se avientan todo el mes corridito, o sea, nada más viendo a su familia una vez a la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque no les gusta estar en su casa. Entonces, y realmente hay muchos chilenos que son así. Entonces, ahí sí difiero contigo en ese aspecto. Y bueno, pues puede ser también, mira, que los mexicanos, o sea, o trabajamos por necesidad, o trabajamos porque somos muy ambiciosos. También tiene que ver mucho la cultura y la educación. Y, por ejemplo, saben, y se los platiqué el video pasado también, que pues todos, o sea, siempre creces y te hacen creer, ¿no?, que tú vienes aquí para ser productivo, y si no eres productivo, pues no sirves para nada. Y eso es mentira. Siempre es esta reglita que hacen, ¿no?, de que tienes que nacer, estudiar, trabajar mucho para ser alguien en la vida. Cuando tú ya, o sea, desde que estás en el vientre de tu madre, ya eres alguien. Tienes que
realizarte como persona, pero en el aspecto en el que a ti te guste, con los dones, con todos esos talentos que a ti te tocaron, ¿no? Porque pues por eso a veces, por estas ideas raras que tenemos, muy calvinistas realmente, pues tenemos mucho a pensar eso, ¿no? De que te digo, si no produces, si no haces dinero, no eres nadie. Y nosotros ya somos alguien, simple y sencillamente por el hecho de existir. En Latinoamérica, les digo, lo tenemos súper, súper marcado y es una de las cosas que también veo, por ejemplo, mucho aquí en Chile, ¿no? Mucho ese clasismo, ¿no? Mucho donde te ven por abajo del hombro si no te ven bien vestido o si no te ven con auto, o si tú les dices, pues vivo en tal parte. Y eso exactamente pasa lo mismo en México, ¿no? Cosas que compartimos, mexicanos y chilenos. Pausa. Voy a hacer un video de las personas que venden en la calle, ¿no? Cómo se anuncian, la diferencia entre México y Chile. Entonces vamos a escuchar cosas muy, muy graciosas. Dejen que pase, que está vendiendo huevos y regreso. ¿No te gustaría comerte un huevo? Eso duele, ¿no? O si te lo comes con cascarón, sí. Por cierto, bueno, si alguna persona de las que me está viendo va a venir aquí a Chile a vivir, en México el huevo, cuando compras huevo en la tienda, te lo venden por kilo y aquí te lo venden por pieza. Entonces, una cosa que a mí me pasó cuando yo llegué es que le dije, me da 1 kilo de huevo y ¿qué? 1 kilo de huevo. Te lo vendo por pieza y lo que pesa pues ya es problema tuyo. Ok, entonces está bien, pero te lo venden por pieza y no por kilo. Oye, Tlacua, ya nos quedamos sin huevos, ¿verdad? Bueno, sigamos. ¿Qué les estaba diciendo? Ya hasta se me olvidó. Pues los mexicanos tendemos a trabajar mucho. La verdad es que también es, les digo, por parte cultural, parte donde se nos enseña mucho a tener que trabajar, o sea, a ganarte siempre, ¿no? Las cosas, a lo mejor no así las nuevas generaciones, muchos errores también hemos cometido los papás al querer proteger siempre a los hijos y decir siempre que no les pase lo que me pasó a mí, ¿no? Y que no sufran. Entonces, a veces también el quitarles todos los sufrimientos a los hijos no los hace crecer, no nos hace madurar. Realmente el sufrimiento, por extraño que parezca o paradójico que parezca, siempre detrás del sufrimiento es cuando viene deseo, ¿no? De superación. Entonces, pues les digo, así a lo mejor no a las nuevas o no tanto a las nuevas generaciones, pero sí, muchos todavía tenemos esa educación, ¿no? De que todo te tiene que, o sea, tienes que esforzarte para lograrlo. Entonces, también les digo, tenemos mucho esa parte del trabajar. Y a lo mejor, sí, yo creo que mucho quizá por progresar, pero también yo creo que ya es algo cultural, les digo, menos así en México, que a lo mejor el trabajo que tú estés haciendo no te reditúe económicamente, pero siempre estar haciendo algo, ¿no? Entonces creo que también tiene mucho que ver eso. Y de que somos muy pobres, pues hay mucha pobreza, hay bastante pobreza, más que en Chile, pues yo creo que sí, o sea, yo creo que sí desde el punto de vista donde nosotros somos 130 millones de mexicanos y chilenos son solamente 18 millones, ¿no? 20 con los extranjeros que habíamos. Entonces no es lo mismo, o sea, 130 millones o repartir entre 130 millones a 20. Entonces, por otra parte, igual México realmente es un país muy rico, como lo es muchísimos países en Latinoamérica y como muchísimos países en África, ¿no? Ya que por ejemplo, pues en México también les digo, por esta riqueza del clima que tenemos y la ubicación que tiene México, pues tenemos, la verdad es que tenemos también de todo, tenemos maderas finas también, ¿no? Tenemos mucho esta parte del turismo, o sea, una riqueza cultural inmensa. Tenemos las mayores reservas que se han descubierto hasta ahora de litio, ¿no? Mucho más que Bolivia, Chile o Argentina, ¿no? Ahorita se descubrieron las mayores reservas de litio también en México, ¿no? Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos uranio, entonces tenemos muchísimo, o sea, tenemos oro, somos el primer productor de plata en el mundo, entonces realmente México es muy rico. El problema es que siempre, ya sabemos cómo es esto, está mal administrado y sobre todo pues tenemos muchísimos, como en toda Latinoamérica, pues políticos corruptos. Sí, es verdad, igual les digo que siento que sí se vive un poco mejor en Chile,
¿Pero por qué? Porque no hay tanta corrupción como hay en México. Entonces, realmente, por ejemplo, los fondos que se destinan para ciertos sectores y todo, realmente llegan. Y no es como en México que se quedan en las bolsas, ¿no? Del político, del otro político, del otro político, y a la persona a la que está destinada a lo mejor ese recurso, pues ya no llega. Entonces, realmente si Chile tiene esta calidad, por así decirlo, donde la gente tiene menos pobreza, es justamente por eso, porque no es tan corrupto. Afortunadamente y gracias a Dios. Entonces, pero de ahí, por ejemplo, a que México realmente sea un país pobre, si lo decimos económicamente, pues no lo es para nada. De hecho, tenemos muchas más comodidades de las que se tienen aquí en Chile. A ver, es algo así. En México se tiene menos dinero para gastar habiendo más comodidades. Y en Chile se tiene más dinero para gastar habiendo menos comodidades. Hay menos cosas que comprar en Chile que te hagan la vida un poco más cómoda. Hay menos cosas, pero tienes la facilidad, por ejemplo, un poco más la facilidad de comprarlas. En México hay muchísimas cosas, pero no tienes el dinero para comprarlas. Entonces es ese contraste, ¿no? Sí, lugares, por ejemplo, como la Sierra Tarahumara, ¿no? Por ejemplo, que son de los más pobres igual que hay en México, que hay muchísima pobreza. Sí. Hay demasiada, sabemos demasiados mexicanos, sí, y muchos políticos malos, bastantes. Entonces, ahí pues igual también es responsabilidad de cada mexicano, ¿no? Porque siempre como que tendemos a poner como ídolos a los políticos, hasta agradeciéndoles lo que hacen por nosotros cuando eso es obligación, ¿no? Entonces, y, por ejemplo, para los chilenos que saben o sienten que, por ejemplo, Chile no es tan pobre como otros países en Latinoamérica, bendito sea Dios, pues es que quizá los gobiernos que tanto atacan, pues a lo mejor no están haciendo las cosas tan mal, ¿no? Entonces, si hacen ese comparativo, ¿no? O estas personas que son de repente muy extremistas y que todo en Chile está mal, pues ahí si ustedes lo ven más o menos, pues como que no estaría tan mal, tanto que si se vive mejor en Chile, o si ustedes lo consideran que se vive mucho mejor en Chile que en otros países, incluyendo México, pues entonces es que realmente la política en Chile no está como muchos piensan, ¿no? Pero como les digo, pues este concepto no es que a lo mejor todos los chilenos lo tengan, ¿no? Obviamente no vamos a generalizar, pero sí lo tienen muchos chilenos, sobre todo les digo cuando no conocen o no han tenido a lo mejor la oportunidad tanto de convivir con mexicanos o de vivir en México. A lo mejor los chilenos con un poco más de conocimiento, a lo mejor más preparados, o que han tenido la oportunidad no solamente de ir a México, sino de ir a otros países, pues puedan mejorar este concepto. Si tú vives en otro país, o sea, por ejemplo, Estados Unidos, si vives en España, si vives en Suiza, si vives en Holanda, donde vivas, cuéntanos igual qué concepto tienen en el extranjero, tanto de los mexicanos y también de los chilenos, ¿no? Porque bueno, pues también hay chilenos que están en el extranjero que nos ven en este canal, y también me gustaría saber qué concepto es el que tienen en el extranjero, tanto los mexicanos como de los chilenos. Así que pues me lo dejan ahí en los comentarios, por favor. Y para los mexicanos que si siguen pensando esto, o sea, para los chilenos o quien sea de otros países, pues no importa, realmente, o sea, las cosas tampoco no las tenemos que tomar así tan a pecho y esas cosas, porque pues no vale la pena. O sea, son conceptos, está bien, y al final es, pues uno sabe, ¿no? Uno sabe lo que es y lo que tiene, y pues simple y sencillamente seguir trabajando, echándole ganas, como decimos en México, con eso, y no querer demostrarle a los demás lo que somos o lo que no somos, sino siempre superarnos a nosotros mismos. Con esa ideología de San Agustín de conócete, acéptate y supérate, pues es con la que nos quedamos. Así que pues eso sería todo por el video de este día. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por llegar aquí hasta el final. Si ya te suscribiste, te doy la bienvenida y te doy muchísimas gracias por formar parte de esta familia de mexicanos y chilenos que cada vez se va haciendo mucho más grande gracias a ustedes. Muchísimas gracias, les dejo muchísimos abrazos, besos, mucho cariño, muchas bendiciones, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente si Dios quiere. Bye.
Siembra dulzura, siembra un cantar. Cuánta belleza, cuánta verdad.